Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a seguir con el siguiente acto de la programación de hoy, que es la presentación de la novela gráfica Mil vidas más, de Pepe Gálvez y Alfonso López. Para hacer esta presentación hoy me acompaña Raúl Mora, que es su editor en Francia, que tiene mucho que ver, luego nos contará el qué, con esta nueva edición de Mil vidas más. Mil vidas más es la historia trasladada al cómic de Miguel Núñez. Miguel Núñez es una de las figuras más relevantes de lo que es yo diría que de la política del siglo XX en España, ¿no? Luego Pepe ahondará un poco más en la figura de él, pero yo creo que Miguel Núñez es una figura clave para entender muchas cosas que pasaron en España durante el siglo XX y que su vida nos sirve como hilo conductor para hablar de todo ello. Mil vidas más es una obra que habían hecho Pepe y Alfonso hace ya unos 15 años, no me acuerdo exactamente el año, en una versión más reducida y que curiosamente tiene algo que ver con la Semana Negra. Porque, bueno, Pepe lo contará mejor, cuando ellos decidieron trasladar al cómic la vida de Miguel Núñez, Miguel todavía vivía, Pepe le conocía, Pepe era amigo de él, y le comentó esa idea, y él le pareció estupenda porque él era un hombre abierto y con un gran interés en todo, y le gustaba que hicieran un cómic sobre su vida. Mientras estaban iniciando el proyecto, surgió la posibilidad de que Pepe nos hiciera para un libro de la Semana Negra una historia corta, con un episodio de los que sale en el libro, de la vida de Miguel. Ese libro, esa historieta, cuando nosotros la publicamos en uno de nuestros libros, Pepe se la llevó, y aunque Miguel falleció antes de poder ver el proyecto finalizado en su primer formato, sí que llegó a ver esas pocas páginas que nos hizo para nosotros. Por eso digo que la Semana Negra tiene una cierta implicación en el origen del libro. El libro se publicó en su día, recibió el Premio Nacional de Cómic de Cataluña y ahora ha sido recuperado en una edición ampliada, y en eso es en lo que está implicado Raúl, porque este libro que tenemos aquí, por cierto, en las dos ediciones, tanto la nueva española como la francesa, surge a partir del interés de él en publicar esta obra. Entonces yo creo que lo mejor sería que le pase, antes de que Pepe nos cuente más sobre ella, la palabra a Raúl, y que nos cuente, bueno, aparte de lo que él quiera, que nos cuente por qué decidió publicar este libro y por qué pensó, o lo pensaron entre él y Pepe, que había que remodelarlo y añadir algunas partes. En este caso, pues casi 40 páginas más que la edición de hace 15 años. 38. 38. Sí, gracias, Norman. Mire, buenas tardes. Realmente hay motivos subjetivos y objetivos, pongamos. Subjetivo es que Pepe y yo somos maños, y él un charneo de Barcelona y yo de París, aunque no lo parezca, y quizás sea este tipo de vínculos afectivos que decide que un proyecto se lleva a cabo más que en muchas ocasiones. Más objetivamente, realmente fue Ángel de la Calle que me comentó la existencia. Yo desconocía totalmente la existencia de la primera versión que se publicó en Barcelona, que fue la editorial Ponent, si recuerdo bien, que era él me lo comentó. Yo siempre voy mirando a ver, rescatando para traducirlos al francés, cómics de España, de Latinoamérica, del mundo árabe, de donde sea, y me interesó porque me daba la oportunidad de ofrecer al público francés una obra que venía a ¿cómo decirlo?, a ocupar un espacio que me parecía necesario. No se escapa a ninguno que Francia, después de México y por delante de Chile y Argentina, es el país de donde cerca de 1,5 millones de franceses son hijos del exilio republicano del 39, y realmente existe una producción editorial propia, pero que es una producción editorial constituida esencialmente por memorias, también recuerdos
producidos por nietos, relatos de vida, familiares y tal, que tienen un interés mayor, pero lo esencial que se ha publicado en Francia siempre lleva un paso de retraso en relación con esto. Lo que domina en la historiografía relativa a lo que fue la Guerra Civil y el franquismo son libros que ya tienen, bueno, de los años del Pierre Vilar, de los años 70, como, bueno, todo lo nuevo que ha surgido dentro de la historiografía anglosajona o española, Ángel Viñas o Preston, por ejemplo. Preston hasta hace un par de años no existía nada traducido al francés. Y como considero que la literatura de género y la novela gráfica es una de ellas, pues lo veo yo como con capacidad a rivalizar con producciones docentes, académicas, serias, universitarias, pues me parecía que la labor que habían desempeñado Pepe y Alfonso pues venía a ofrecer al público de habla francesa pues rescatar una dimensión que poco surge en la producción disponible en Francia, que es la continuidad entre lo que fue la Guerra Civil y la resistencia al franquismo. O sea, existen muchas obras en el ámbito de la novela gráfica relativas a lo que fue la Guerra Civil de por sí, otras en torno a la figura del exilio y después del retorno, pero nada o casi nada, que yo sepa, en relación a lo que fue un compromiso de continuidad. Y la figura de Miguel Núñez ofrece esta continuidad. O sea, Pepe dirá con más detalles quién ha sido Núñez, pero ofrecía esa oportunidad de ver que hay una continuidad, que la lucha contra el fascismo no se para con la derrota y la caída de Madrid, que va a seguir. Y quizás lo que diga aquí es obvio para un público en España, en el Estado español. En Francia es una dimensión que ha sido bastante, no ocultada, por decirlo así, pero que no hemos sabido o no hemos podido expresarlo suficientemente. Y eso era el elemento que más me convencía, era esa dimensión de continuidad que hay en la resistencia, que resistir es vencer, y este lema lo encarna especialmente Núñez. Otro aspecto, y es el último y quedaré con esto, es que Núñez es un personaje que yo descubro leyendo a la primera versión y que me parece muy entrañable. ¿En qué sentido? Es un militante comunista, milita en las Juventudes Socialistas Unificadas en Madrid, de crío, de adolescente. Luego, más detalles dará Pepe seguramente, pero lo que me interesa es que es un hombre que hasta su último suspiro mantiene una fidelidad no partidista, sino que es de esta estirpe de militantes comunistas que han sido más fieles a los ideales que a la conexión partidista, a la afiliación. Y esto me parece que toda su vida da testimonio de ello, de una continuidad muy fuerte. Incluso una frase que hemos puesto al final, luego os la leeré, una frase al final que viene de las memorias que Núñez escribió, da el tono. O sea, la necesidad no solo de resistir, sino de obrar individualmente y colectivamente para cambiar el orden social, mejorar lo que es la sociedad, pero desconfiando de dogmatismos y de esquemas preconcebidos. Me parece que es lo que yo percibo como útil y de valorar y de transmitir a las generaciones presentes. Pienso que... No, bueno, pasamos el micrófono a Pepe y que explique lo que quiera, porque a Pepe da igual lo que le preguntes para responder lo que a él le parezca. Pero bueno, explícate un poco por qué esta nueva edición tiene más páginas y qué partes en las que consideraste que había que ampliar un poco más el relato respecto a la edición anterior. Vale, de entrada, pues lo que ha dicho Norman es cierto de aquella primera historieta. A ver, esta nace en la confluencia personal, en mi caso con Miguel, en Madrid, cuando él constituye la Asociación por la Memoria Social y Democrática, AMESDE.
Entonces, esto, en ese momento de la Constitución, nace también, confluimos en el análisis de que se ha producido una desmemoria programada sobre lo que fue la lucha contra el franquismo, sobre lo que fue no solamente la resistencia, sino el ejercicio de la libertad, la conquista de la libertad en las fábricas, en las calles, en las universidades, y que de alguna forma ese era el objetivo de Amesde, de recuperar que la democracia no vino un día en que alguien coronado se la otorgó, sino que se fue conquistando a base, y sobre todo pues, enfrentándose al miedo y a la represión. Y entonces con Miguel la preocupación es decir, cómo llegamos a una generación que desconoce eso y a la cual no se ha transmitido esa memoria, cómo podemos llegar. Y bueno, la idea de que el cómic, en el sentido él sabía que había hecho guiones y tal, puede ser un instrumento para llegar para hacerlo. Y entonces hay varias ideas y hay un momento determinado que le digo, no, lo mejor que podemos hacer es narrar tu vida. Narrar tu vida en el sentido del que, y aquí entro un poco en tu respuesta, ¿no? En el primer libro lo que hacemos es dar mucha importancia al momento, sobre todo a los dos momentos, que es el momento de la represión y la lucha contra la represión y la lucha, digamos, activa de Miguel, con momentos que gráficamente, ya que no está Alfonso de reivindicar, gráficamente son brutales, sobre el tema de la tortura, viñetas que yo comentaba antes, ni en el cine ni en la literatura se ha plasmado con tal fuerza la brutalidad de la tortura y la monstruosidad de la tortura. Y por otra parte, marcar una cierta línea de continuidad posteriormente con Axel Segovias y su lucha internacionalista, cuando en un momento él decide, como en frase de Manuel Vázquez Montalbán, renuncia a su carrera de funcionario, ¿no? y decide emprender una nueva lucha política que es en el sentido internacionalista. Entonces, cuando Raúl me dice, oye, vale, todos los textos que habéis puesto en la primera edición en Francia no van a funcionar porque la gente no lo conoce y necesitamos que eso sea narración. Y entonces lo que hemos intentado es dar una continuidad a base de una serie de elementos significativos de la vida de Miguel que nos expliquen esa continuidad, lo que estabais diciendo los dos. Es decir, lo que hay, y a veces, bueno, cuando hacíamos en Francia hablábamos de las presentaciones, un elemento clave en el tema de Miguel es que caerte no implica renunciar, sino es caerte, equivocarte. Hay una vida que está marcada por muchas caídas, por muchas equivocaciones, pero por una voluntad continuamente de levantarse y capacidad de levantarse y de crear. Voluntad de crear organización, voluntad de crear, digamos, una batalla ideológica por una idea que es este mundo no nos gusta y hay que crear otro diferente. Y la forma de crear es actuar, digamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que hacemos, lo que hay es recoger aquellas partes significativas de su vida, que son parte también del inicio de la clandestinidad, parte de la guerra, que habíamos hablado muy poco en el primero, incluir más la guerra, más el tema de la clandestinidad, y luego, evidentemente, todo ello marcado sobre todo por las conversaciones con él y por el libro suyo de memorias, ¿no? Entonces, lo que únicamente, digamos, hay dos momentos del libro que ya añadimos el primero que no son suyos, que es el momento que no aparece en memorias, el momento en que participa en Axel Segovias, en programas de colaboración en Centroamérica, especialmente en Nicaragua, y el momento de la muerte, que en este caso lo hemos significado más aún porque ya hay una opción claramente de reivindicar el derecho a morir dignamente, ¿no? Esta continuidad suya se plasma no solamente en la vida, sino es decir, del derecho a vivir como yo quiero, ejerciéndome yo digo siempre que él amaba tanto pero se le pusimos el nombre de 1000 vidas más porque amaba la vida y deseaba vivir 1000 vidas más, pero esas 1000 vidas más es cambiando el mundo. Solamente tiene sentido vivir esas 1000 vidas más cambiando el mundo, y en ese sentido era reivindicar el derecho a la vida como tú consideras, pero también al derecho a poder morir dignamente, que es el que aparece en la última parte y que es, digamos, que no está en las memorias. Sí, bueno, en realidad este libro es lo que os decía, ¿no? Es todo un ejemplo de cómo a través de un personaje contar un montón de cosas, ¿no? Porque los episodios que van describiendo Pepe y Alfonso de la vida de Miguel, pues empiezan pues con la instalación de la Segunda República, luego hay los episodios en la Guerra Civil, luego está toda la parte de la lucha clandestina, luego está
toda la parte de la resistencia al franquismo, su paso por como diputado, incluso él estaba presente en el Congreso de los Diputados el 23F, porque era diputado del Partido Comunista. Luego es lo que explicó Pepe, que abandonó, digamos, la política partidista y se dedicó a la parte internacionalista, interviniendo en la creación de la Segovia, la creación de la Asociación de la Memoria Histórica e incluso en la última parte de su vida reivindicando también el derecho a la vida, ¿no? Que en los últimos tiempos pues ha estado en el debate y que afortunadamente se está reconduciendo hacia unas posturas más razonables, ¿no? Pero curiosamente meter todo eso en un cómic es complicado. Afortunadamente, digamos que es más fácil porque Miguel daba todas su vida daba para todo eso. Por eso la idea que decía Pepe de utilizar su propia vida era la idea perfecta para contar todo eso, no solo su vida, sino todo lo que está alrededor. Y sobre todo porque hay una desmemoria en este país, y bueno, en el campo de la historieta no es distinto de todos los demás, en la que hay partes, como decía Raúl, en la que no se cuentan. El franquismo no se ha contado nunca, o prácticamente nunca en historieta, o se han contado sucesos muy puntuales, como el paracollo de Carlos Jiménez, y la lucha contra el franquismo y la clandestinidad, pues menos todavía, ¿no? Entonces, bueno, antes de nada, yo quería preguntarle a Raúl, que estos tiempos del coronavirus puede que haya dificultado saber la respuesta, ¿no? Pero ¿qué tipo de respuesta está obteniendo en el público francés? ¿Y por qué se da la curiosa paradoja de que hay más interés en nuestra propia historia, a lo mejor allí, de la que parecemos demostrar aquí? Bueno, paradoja, como muchas paradojas, aparente. O sea, si hay más interés será como también ha surgido aquí, que yo sepa, me corregís si me equivoco, pero de lo que se dice la generación de los nietos, o sea, el trabajo de recuperación de memoria histórica aquí dentro del Estado español ha sido también obras de una generación que, pongamos, tendrá hoy entre 35 y 50 años. No surge en Francia, lo decía yo antes, seremos entre hijos de la emigración dicha económica de los 50, 60 y hijos y nietos del exilio, pues entre millón y medio, o sea, y es un grupo social muy heterogéneo, de hecho, porque no hay trayectorias de vida muy distintas. El exilio no fue uniforme, no fue solo de campesinado, de clase obrera, sino también de sectores más cultos, más. Pero al fin y al cabo hay hoy día, lo veo yo con sobrinas mías, por ejemplo, que tienen un interés mayor que el que otras generaciones de mi quinta han podido tener por esta historia. O sea, para contestar a lo que decías de la paradoja, la recepción en Francia de la obra de Alfonso y de Pepe, en realidad hemos tenido una recepción crítica excelente, o sea, desde prensa diaria, o sea, bueno, hasta comunicaciones en coloquios universitarios, y el libro tiene menos de un año de salida. La recepción ha sido excelente, pero esto lo explica, yo creo, porque, lo voy a decir así, aunque a lo mejor me equivoque, si me equivoco, pero me da la sensación de que se valora fuera de lo que es España, se valora más la tradición de cómics, de historieta, fuera, también porque Francia es un país como Bélgica, en el ámbito de lo que es la historieta, de una fuerza y de un mercado, como se dice hoy en día, muy importante, pero que se valora más el trabajo. O sea, seguramente son más nombrados en Francia algunas figuras de lo que ha sido la historieta en el Estado español de los 70 que en España mismo. O sea, pero eso creo que tiene mucho que ver con el estado en España de la red de librerías, con la relación de instituciones públicas dedicadas a la lectura. O sea, quizás un lastre de un desarrollo insuficiente de políticas de lecturas públicas, que también eso es una herencia del franquismo, desde mi punto de vista. Y en Francia, bueno, la acogida ha sido, desde el punto de vista crítico desde el punto de vista comercial, pese a la situación de la que nombrabas, que estamos pasando,
pues bastante buena, y pienso que seguimos. Tenemos previsto una serie de encuentros todavía a partir de octubre, noviembre próximo. No sé si te he contestado la pregunta, al fin y al cabo. Sí. ¿Sí? Pues ya. Bueno, los dos libros, bueno, voy a explicaros un poco, ya que luego vais a tener la oportunidad de ir allí a que os los firme Pepe y de comprar el libro. Veréis que hay dos opciones, ¿no? Evidentemente. Las opciones explican un poco la diferencia entre, digamos que es una metáfora visual de la diferencia del mercado del cómic entre España y Francia. Quiero decir, es el mismo libro, pero ya se ve claramente que no es la misma edición, ¿no? Ambas ediciones tienen unos apéndices. En el caso de la francesa hay una guía de personajes y de situaciones para explicar a lo mejor de diversos momentos históricos o personas que a lo mejor son menos conocidas en Francia, y en la edición española pues viene una guía de Pepe de lecturas recomendadas y viene una guía de lectura didáctica de la obra. Quería un poco que nos cuentes de dónde salió esa guía didáctica y cuál fue la experiencia que la generó. A ver, en parte porque había habido ya el dossier, que es un dossier muy bueno, y además la crítica también lo ha señalado en Francia, realizado por la editorial, por Raúl en concreto. Y luego porque hay una experiencia previa, que es Memoria y Viñetas. Memoria y Viñetas es un libro en el cual yo colaboro, pero que sobre todo está realizado por un profesor de allí de Cataluña, David Fernández, arriba, y yo colaboro explicando un poco la idea del lenguaje del cómic para que se utilice, que realizamos con la idea de toda una serie de cómics que han ido apareciendo, de novelas gráficas, cómics que han ido apareciendo en los últimos años, puedan convertirse en un elemento de explicar a las nuevas generaciones diferentes elementos de lo que fue la dictadura, ¿no? Y entonces en ese libro, uno de los que por cierto va a ser la tercera edición, aunque nos han dicho que no lo digamos hasta septiembre, pero vamos, va a salir ya la tercera edición de este libro. En ese libro, que además tiene una edición también en catalán, en particular, hecho por el Memorial Democràtic de Cataluña, en ese libro una de las guías didácticas era sobre el libro de Miguel Núñez. En este caso va a ser una guía didáctica sobre la nueva sobre la nueva edición, y está ligado a eso. La idea era esa, es decir, nosotros queremos que hay y más la gente que está en la pedagogía, que hay una batalla muy fuerte no dada aún y que se está dando por parte de las asociaciones memorialistas, por parte de gente que está trabajando, pero porque no hay en el currículum, no hay en la programación, no hay un estudio, una aproximación a la dictadura. No hay una aproximación a lo que ha sido la dictadura. Y bueno, yo pienso que una sociedad que ha sufrido el trauma de 40 años de dictadura debería tener por lo menos esa aproximación, porque si no eres consciente de lo que has sufrido durante 40 años, pues mal lo vas a superar. Bueno, quedan 5 minutos creo. Si alguien quiere preguntar algo es el momento, solo tiene que levantar la mano. Y si no, bueno, antes de despediros y que Pepe vaya a firmar, una cosa que se me ocurre, tú que conociste a Miguel, este nuevo mundo en el que estamos viviendo, ¿tú cómo crees que lo vería? ¿Qué crees en qué batallas crees que estaría metido? ¿En qué reivindicaciones crees que dedicaría su tiempo? Bueno, una de las cuestiones de los últimos años era, Miguel, la preocupación por la nueva generación, el mundo al que se le estaba dejando, ¿no? Yo creo que si hubiera visto movilizaciones posteriores, bueno, el libro sale en el 2010, él muere en el 2009, si no me equivoco. No, en el 2009, exacto. Si hubiera visto una serie de movimientos después, hubiera recuperado, digamos, esa confianza. Estaba preocupado por el tema ambientalista, estaba preocupado por el tema de la democracia, y lo que hubiera hecho ha sido, yo creo, estar muy próximo a todo lo que se estaba moviendo, porque una de las cosas que le caracterizaba era no estar anclado en antiguas interpretaciones que le daban confianza, sino estar arriesgándose continuamente a intentar comprender ese mundo que hay que cambiarlo.
¿no? Y en ese sentido, yo creo que, no sé, no puedo decir lo que hubiera hecho él porque me parece que no es justo, ni debo. Pero sí que es cierto que está una de las cosas que manifestaba era el sentimiento, después de muchas derrotas y levantarse, de prever que se estaba en un momento determinado. Yo creo que era el momento más de álgido del neoliberalismo. Yo creo que si hubiera visto como la crisis del 2008 constataba el final del fracaso del neoliberalismo, se hubiera visto como la crisis de la pandemia ponía en cuestión dogmas brutales que se han impuesto, y lo siento por si me estoy retrasando, pero es así, y si hubiera visto incluso los cambios que se están dando en alguna cosa, yo creo que lo que hubiera sido como, la idea de trabajar, y era esencial en él, crear elementos unitarios. Tenía una obsesión tremenda por crear elementos unitarios y con ello crear una correlación de fuerzas que permitiera presionar para los cambios. Y no me enrollo más. Bueno, pues ahora es cuando os voy a explicar que yo no sé francés. Y por tanto tengo envidia a todos los que sepáis francés, porque vais a poder ir allí a la primera caseta en donde Pepe comprar el libro en la edición francesa, donde Pepe os lo firmará, que no lo he dicho. La edición francesa, además de ser estar impecablemente cuidada y ser impresionante, porque la fuerza y ese vigor narrativo que tiene Alfonso, todas esas partes que explicaba él sobre la forma en la que se representa la tortura, que es todo un hallazgo gráfico, pues evidentemente cuanto más grande se reproduzca mejor. Pero además trae una lámina de regalo, que es la portada de la edición española, viene como regalo en la lámina del libro francés. Así que después de eso, de reiterar que os tengo mucha envidia a todos los que sepáis leer francés y podéis comprar el libro en la edición francesa, creo que es el momento... O la edición española. Bueno, el editor español... Sí, bueno, los que no sepamos francés tenemos que comprar la española, qué remedio. Pues eso, ahora iremos hasta la caseta primera. Norman, nada más decir que sea la española o la francesa, naturalmente el tamaño rinde más justicia, pero podéis apreciar en la edición española la calidad. O sea, no sé si os dais cuenta, porque yo para mí era totalmente desconocido. Sabía de un cómic, de una historieta que publicó en Francia hace unos años, que se llama en español El Solar, pero de Alfonso López. Yo desconocía totalmente el curro, el trabajo, y me quedaba asombrado por la calidad. Hay páginas que son dignas de... O sea, de hecho, de facto, el año pasado en Francia hubo una exposición itinerante que se llamaba Cómic 2020 y escogieron dos elementos para presentarlos. Es algo muy espectacular el trabajo, la calidad de su trabajo. Hay algunas que son dignas de figurar en antologías de la historieta del siglo XX. Y luego, no soy bastante avaro de cumplimientos, pero decir que Pepe ha hecho un labor extraordinario, porque primero la dificultad para él es la amistad que mantenía con Miguel, y eso a la hora de transformar los afectos en un guión no es nada fácil. Luego, que ha trabajado en parte en torno a partir de las memorias, y eso es un trocho, las memorias, y darle este sentido narrativo, que es un cómic que se lee con mucho agrado. O sea, se descubre una trayectoria de vida de una y de mil vidas más que hubieran podido ser, y creo de verdad que merece la pena echarle un vistazo, sea en la española, en la catalana, en la china. Echarle un vistazo, que merece la pena. Pues nada, como ya el móvil ha avergonzado a Pepe, podemos despedirle con un aplauso y a continuar firmará el libro en la caseta.